Polibio Córdoba, de la encuestadora Cedatos. Gracias, Polibio, por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Con todo gusto. Empecemos de la información que usted pues gentilmente nos enviara. Quisiera que comencemos a revisar pues cuadro por cuadro y un poco usted también nos ayuda explicándolo. Primero lo vemos que trata de cuál es el nivel de confianza de la población en el Consejo Nacional Electoral según Cedatos. Veamos. Ya. Bueno, el nivel de confianza en el Consejo Nacional Electoral. 28% de los encuestados sí confía, mientras que el 72% no confía en el Consejo Nacional Electoral. Esa es una respuesta que da la población cuando hacemos un trabajo sobre la confianza que tienen en varias instituciones del Estado. Y encontramos pues que de los 30 a 35 puntos que tenía hace un tiempo el Consejo Nacional Electoral, ahora pues está en 28. Posiblemente se debe al problema último que se ha dado pues respecto de las firmas de auspicio a los partidos y movimientos políticos, una gran confusión, la población no tiene suficiente claridad. Resulta que pues alrededor de un 30-31% como máximo dicen las personas que tienen afiliación o una tendencia que auspician algún movimiento, y resulta que salen mucho más de 50% de los electores los que aparecen como firmantes. Todo esto hace que entonces el ciudadano no se encuentre suficientemente confiado de cómo va a ser el proceso electoral. Incluso también ha habido confusión respecto de los partidos políticos. No tiene claridad los nombres, los dirigentes, no sabe cuántos mismos van a ser los partidos que van a participar en el certamen electoral. Eso entonces tiene a la población en expectativa. Posiblemente, es decir, usted le atribuye esta desconfianza, principalmente al caos que se originó en las últimas semanas. Así es. A un poco desmentir lo que ellos mismos habían asegurado, diciendo que todo estaba listo y luego dicen que nada está listo. Sí. Pero también, si entiendo bien, un poco es la falta de comunicación que tienen hacia la población, diciendo cómo van a ser las reglas del juego en estas próximas elecciones. Siempre es bueno de que haya más información, incluso de alguna confusión que puede darse respecto de este gran problema de las firmas. La población debe ser explicada en qué consiste, por qué esta gran diferencia entre quienes dicen que han firmado o que han auspiciado de alguna manera algún partido o algún movimiento un 30-31%. Pero aparecen más del 50 o 52% del total de electores que están firmando. Entonces eso la población dice, no podemos entender a qué se debe esto. ¿Cómo se va a dar entonces luego la clasificación final o la aceptación final de aquellas personas y partidos y movimientos que van a participar en el evento electoral? También tiene mucha expectativa respecto de cómo se van a dar las elecciones. El plazo es suficiente como para poder enterarse de los planes, de las propuestas de los candidatos. Eso es algo que también no tiene claro la población. Y algo que tampoco tiene claro la población es un poco su indecisión. Por eso lo invito a que echemos un vistazo al porcentaje de personas que no han decidido aún su opción de voto. Veamos el cuadro. El 54% de los encuestados está indeciso. Sus razones: el 14% no conoce los candidatos y sus planes de gobierno. El 19% no le interesa la política. El 22% desconfía del proceso electoral, mientras que el 34% tiene otras preocupaciones. Interesante esta cifra, ¿no? Es interesante porque la población razona y razona muy bien. Claro. Tiene una lógica increíble. Cuando se le dice, bueno, usted ya ha tomado una decisión de cómo o por quién va a votar, encontramos que el 54% de la población dice que todavía no. ¿Y a qué se debe? Primero dice, porque tengo otras preocupaciones, hay otras cosas que me tienen a mí en este momento interesado en que se resuelvan. Primero, el 31% dice la inseguridad. ¿Cómo voy a estar preocupado de la política si no tengo seguridad en que voy a salir a la calle y voy a regresar a mi casa? El desempleo es otra gran preocupación, 21%. El costo de la vida, la falta de recursos, también es algo que le tiene preocupado a la gente en este momento antes que la política. Los servicios de salud, de educación, vivienda, también están muy a la expectativa de cómo se maneja la corrupción. No hay un suficiente control de la corrupción, eso dice la gente, y eso les tiene preocupados. La justicia
la forma como se maneja la justicia. Es algo que también la población siempre está atenta. El despilfarro de los fondos públicos. Hay fondos, sí, pero considera pues que debe darse a lo mejor un uso más adecuado. Y luego pues la desconfianza en el proceso electoral es otra de las razones por las cuales no ha tomado todavía una decisión. No le interesa la política, 10 y 19%. Prácticamente una quinta parte de la población no tiene interés en la política. No conoce los candidatos. Y por eso que el otro cuadro también pues deja mucho que decir, confuso y oscuro es el panorama electoral según la próxima encuesta que vamos a revisar. Lo invito a ver el cuadro. Panorama electoral oscuro y confuso. Razones: no se definen candidatos presidenciables, 12%. Confusión en nombres de partidos, líderes y planes de gobierno, 14%. Desacuerdo en oposición, todos quieren ser presidentes, 17%. Desconfianza en grupos políticos, 25%. Falta de líderes nacionales, 34%. Este es un punto también que vale la pena resaltar, cómo analiza la población. Cuando le decimos, bueno, ¿y por qué esto de que usted no toma una decisión o vea el panorama electoral confuso, oscuro? Un punto interesante que hay que resaltar: la población encuentra que hay falta de líderes. No hay líderes. Hay líderes en el gobierno, pues indiscutiblemente el presidente Correa. Pero dentro del gobierno, como para poder tener una posición presidenciable, no existe. Luego, en la oposición también hay importante gente muy capacitada, pero que no ve que haya una organización tal como para poder hacer una oposición o un frente al gobierno. La desconfianza en los grupos políticos es muy alta, 25%, y a las personas les preguntamos, ¿y por qué tiene desconfianza en los grupos políticos? Primero, la confianza en los partidos es solamente del 14%. 86% de la población no confía en los partidos ni en los movimientos políticos. Luego, ve un desacuerdo en la oposición. Una frase clarísima: todos quieren ser presidentes. Entonces, no ve entonces de que haya una oposición que pueda organizarse, que pueda enfrentar entonces a la situación electoral que viene los próximos meses. Dice, falta conocimiento de los candidatos. Necesita conocer sus planes, necesita conocer cuáles son las propuestas que hacen. Y en este sentido, ¿ha oído usted de un plan de gobierno? 6% dice que ha oído. 18% que ha oído algo. Y el 76% de la población no ha oído de ningún plan de gobierno. Entonces eso hace que se ponga entonces la gente en este momento en una situación oscura, confusa, y también porque no hay una definición todavía de los candidatos presidenciales. Usted describe una coyuntura y una circunstancia política que sin duda alguna le favorece enormemente a Rafael Correa. Sí, bueno, le favorece, claro, pero también hay, como decía en su momento, una expectativa muy grande de qué es lo que va a venir en las próximas semanas. Claro, independientemente de eso, también hay como un deseo de, a ver, ¿qué más de bueno puede haber o qué más de interesante puede haber? Así, ¿cuál misma va a ser la papeleta electoral? Y esa expectativa es simplemente circunstancial y sobre todo obligatoria, porque algo que nos ha llamado la atención muchísimo es conocer si la ciudadanía acudiría a votar o no en el caso de que votar no fuera obligatorio. Veamos el siguiente cuadro. En la pregunta de no ser obligatorio, ¿usted votaría en las próximas elecciones? Esta fue la respuesta. El 43% sí votaría, el 52% no votaría y el 5% no contestó. María Josefa, esto es contundente, porque resulta que el voto es obligatorio en el Ecuador, en muchos otros países no lo es, y la población en los países que no es obligatorio se ve de que poco a poco va aumentando el entusiasmo en la participación política. ¿Qué pasa aquí? El voto es obligatorio, pero la gente dice, en un 85% dice, vamos a votar porque el voto es obligatorio. Pero luego, si el voto no fuese obligatorio, ¿usted iría a las urnas?
Resulta que el 52%, la mayor parte de los electores, de los ciudadanos, no concurrirían a votar. ¿Pero por qué no lo harían? Porque ese día es complicado de transitar por la ciudad, porque luego no quieren sentir culpa y remordimiento de haberse equivocado dándole un voto a una persona que luego se arrepienten, porque de alguna manera son cautivos de estas famosas redes políticas que empujan y también su vida está comprometida a partir de los triunfos. Puede ser un componente importante esto que usted dice. Pero también hay coherencia con las respuestas anteriores, en las preguntas anteriores. Claro. Si hay confusión, si hay desconfianza en los resultados electorales, si hay desconfianza, si hay desconocimiento en los partidos, en las propuestas, entonces dice, bueno, ¿por quién voy a votar? Yo no sé en este momento cómo es lo que me voy a acercar a las urnas. Por lo mismo, entonces, si yo no tuviese obligatoriamente que concurrir, mejor no iría. ¿Cuál es entonces en medio de esta confusión nos tocaría revisar cuál es el perfil ideal de los candidatos a presidente? Vamos primero con Livio, por favor. Perfil ideal de los candidatos. ¿Por quién votaría para presidente de la República? Gente nueva, 49%. Político conocido, 22%. Empresario conocido, 19%. Otro, 10%. Bien. Esta es una de las partes del perfil de los candidatos en lo que se refiere a la gente nueva, a la gente que debe ser más bien ya un político conocido o debe ser un empresario conocido. ¿Qué tenemos ahora? Que nuevamente se repite la aspiración de la población de que quien vaya a ser presidente de la República sea una gente nueva. O sea, que no esté tal vez inmiscuido en asuntos que no hayan sido claros, que tiene que ser una gente que no tenga, dicen, malas prácticas ni malas experiencias, que más bien sea una gente que surja, ¿no? Y que vuelva a ser entonces, como últimamente podríamos haber observado, personas que tienen una nueva proyección, una nueva forma de acción, gente nueva. Políticos conocidos, solamente 22%. No es que sea una gran garantía de que sea un gran político para poder ser preferido por los ciudadanos. Un empresario conocido también dice un 19%, que eso es interesante también porque se ve que la gente de la empresa sí es reconocida. Bueno, la quinta parte de la población preferiría que sea un empresario porque daría oportunidad de trabajo. No olvide que el segundo gran problema del país es la falta de empleo, entonces también aspiran de que puede ser un buen empresario que llegue con buenos proyectos y que ponga a marchar al país. Revisemos también una parte interesante que es sobre una pregunta que dice, ¿qué le disgusta o le reprocha a los líderes o candidatos? Veamos el cuadro. ¿Qué le disgusta o reprocha de los líderes o candidatos? Deshonestidad y propiciar corrupción, 34%. Autoritarismo, 26%. Irrespeto a leyes e instituciones, 22%. Abusar de fondos públicos, 18%. Todos los días estamos viendo cómo la población pues reacciona, claro, se da cuenta frente a la forma como se maneja el gobierno, las entidades públicas en general. Entonces busca en todos, no solamente en los que van a ser funcionarios públicos, en todo el mundo busca que sea una persona por sobre todo honesta, claro, y que pues propicie la lucha contra la corrupción. Claro. Luego, no le gusta el autoritarismo, no le gusta la presión, no le gusta que pues aprovechen de una situación tal como para poder ejercer alguna medida. Complicada la situación en una sociedad políticamente tan violenta y con básicamente el presidente Correa con un idioma y una actitud bastante autoritaria, los líderes que de alguna manera quieren salir, a excepción de uno por ahí, pero todos básicamente, y a la cabeza Rafael Correa con una actitud bastante autoritaria, ¿no? En el caso del presidente Correa, por ejemplo, la población cuando se le dice ¿qué le gusta, qué le disgusta? Le gusta la forma de ser, la forma como toma decisiones, que pone al pueblo en el conocimiento de todo lo que hace. Lo entretiene. ¿No? Las obras en general. ¿Pero qué le disgusta? Su temperamento, dice, ¿no? Claro. La forma despótica como a veces actúa, ¿no? Ese es el lado negativo. Y ahí también en los resultados generales, otra cosa que es importante que a la población le disgusta es el irrespeto a las leyes y a las instituciones. Esto corresponde a tal
poder, muy bien, déjelo que actúe. Esto corresponde a otro poder, déjelo que actúe libremente. Complicado también eso, entonces, Polibio, porque hoy en día los poderes del Estado, y es mi opinión, coinciden absolutamente, o la gran mayoría de las veces, con la voluntad o el criterio del Ejecutivo. Eso es lo que pasa, que entonces a la población, como dicen sus respuestas, se da cuenta de realmente lo que está pasando. No le gusta que se actúe de esa manera. Y también de que haya un muy buen uso de los fondos públicos, no abuso. Claro. Mire, esta es una lectura que dice a la población con sus respuestas exactamente cómo es lo que quisiera ver al presidente, al líder, para que se comporte y demuestre que tiene esa capacidad suficiente como para poder ser un buen candidato y por lo mismo para ganarse la voluntad de la población. Y hablando de gente nueva y de la importancia que para la población son los rostros nuevos, ¿qué nombres de candidatos, que esto está en el siguiente cuadro, conocen más los encuestadores en estos momentos? Veamos. Nombres de candidatos mencionados por la ciudadanía. Rafael Correa, 94%, Guillermo Lasso, 58%, Lucio Gutiérrez, 54%, Álvaro Noboa, 47%, Alberto Acosta, 29%, César Montúfar, 8%, otros, 11%. En ese orden, estos nombres son los más conocidos en el lenguaje político. En esto, tenemos que aclarar que esta no es la intención de voto. Claro, sí, así no dice, vamos a votar por tal persona, así es. La pregunta es, diga los nombres de candidatos que usted recuerde. Menciónelos en este momento. Diga todos los que usted recuerde. Los que tiene a la mente en este momento de la encuesta, los que tienen en este momento de manera fresca frente al panorama electoral. Y surgen espontáneamente los nombres. Entonces, lo mencionan al presidente Correa en un 94%. Prácticamente es el más conocido. Pero también surgen personajes con más del 50%, como es el caso de Guillermo Lasso, 58%, Lucio Gutiérrez, 54%. Noboa siempre lo tiene en la mente como posible candidato, también 47%. Personas nuevas, como nuevos candidatos, Alberto Acosta tiene 29, y César Montúfar 8, y en el 11% están otros personajes que también tienen alguna mención. Pero de todas maneras, importante el porcentaje de la población que tiene ya los nombres de gente nueva, mirada como presidenciable, como Alberto Acosta, como Guillermo Lasso, cada uno en sus posturas ideológicas, y claro, y obvio que tengan a Álvaro Noboa también en la mente, pues si no me equivoco es la quinta vez que quiere ser presidente de la República. Claro, por esas razones cuando se le pregunta, diga nombres de candidatos, no claro, dejan de el candidato eterno. Pero, hay otros nombres que posiblemente vayan a surgir en los próximos días. Luego se hará, cuando ya esté la papeleta electoral elaborada, se hará entonces la encuesta de la intención de voto. Entonces ahí se dirá, bueno, ahora la indecisión está en 54%. Veamos ya con la papeleta electoral definida, cuando ya estén las candidaturas totalmente ya ratificadas, entonces puede decir, ¿ha decidido, no ha decidido? ¿Cómo va moviéndose esa indecisión? No olvide que la indecisión a veces hasta el final, hasta cuando está a la víspera de las elecciones, está en 25, 28%, y ellos son los que en términos finales ponen el resultado definitivo. Sí, sin duda el ambiente que se genera ese día en las calles, caminando, la última conversación que se oye, el recuerdo que alguien expresa estando incluso en la fila, es lo que de alguna manera la gente dice, iba a votar por esta persona, pero sabe que mejor no, o viceversa, ¿no? Y depende mucho también de la difusión, de la promoción, de la campaña, ¿no? De la campaña, claro. Ahora la campaña va a ser en un tiempo corto, entonces hay que ver quiénes son los que están con mejores recursos para poder hacer una buena campaña. ¿Estarán en buena posición en ese sentido los candidatos con menores recursos? ¿Quiénes son los que van a tener más opción? Aunque en mi opinión personal ya algunos salieron de campaña, pero a cerrar. Polibio, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir su opinión y sus cifras. Gracias y que tenga buen día.